Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo conversatorio de la serie Inspira, una serie organizada por el equipo de trabajo de personas entusiastas de la inteligencia artificial. Este equipo está adscrito a la Estrategia de Transformación Digital de la UNED, una estrategia de gran interés institucional y que busca gestionar la adaptación de la UNED a los contextos continuamente cambiantes, como lo es justamente el tema de la inteligencia artificial, que ha puesto ante nosotros una serie de desafíos que debemos asumir con el liderazgo y con el entusiasmo y además con la criticidad que se espera de una universidad pública. Mi nombre es José UNED y soy integrante de este equipo de inteligencia artificial y tengo el honor de presentarles este segundo conversatorio que hemos titulado Los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial. Este es un tema que ha generado una avalancha de dudas y que esperamos ir resolviendo hoy, pero sin duda estoy seguro que vamos a tener que seguir estudiando. Preguntas como ¿a quién le pertenece la imagen creada por la inteligencia artificial? ¿Puedo utilizar esas imágenes con total libertad? ¿Debería reconocer la ley la aportación del programador o del usuario del programa? ¿Se justifica que algunas compañías disqueras como Universal Music quieran prohibir que en las plataformas exista música creada por inteligencias artificiales? Si los humanos adquirimos conocimiento leyendo diferentes libros y artículos para generar nuestro propio contenido, es diferente cuando quienes aprenden son las máquinas. Esperamos, ir resolviendo algunas de estas preguntas con el invaluable aporte de nuestro invitado de hoy, Cristian Quesada Porras. Él es abogado, notario, profesor universitario y productor académico. Es magíster en Derecho Notarial y Registral, es técnico en gestión de la propiedad intelectual, formador de formadores de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, aficionado a la tecnología y al desarrollo de herramientas de e-learning, fue registrador del Registro de la Propiedad Intelectual y del Registro de Bienes Muebles. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, José. Un saludo a los compañeros de la UNED, especialmente a la Dirección de Producción de Materiales y de Promade, y estoy a las órdenes. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el compañero Agustín Gómez Meléndez. Él es investigador del Observatorio MIPYME, compañero también del equipo de personas que estamos trabajando este tema de la inteligencia artificial con perspectiva UNED. Bienvenido, Agustín. José, don Cristian, un saludo cordial y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y aclararnos un montón de dudas e inquietudes que esperamos que el día de hoy sean muy útiles para todos y todas. Así esperamos que sea. También en el control técnico nos apoya el compañero de Onda UNED, Gerardo Maroto. Así que, sin más, iniciemos con la presentación de Cristian. Así que te cedo la palabra, Cristian, y de nuevo gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Vamos a hablar un poquito principalmente de la vinculación de los temas de la propiedad intelectual con la inteligencia artificial. Entonces, aquí les traigo preparados algunos temas y pues espero contar con la colaboración de José y de Agustín en el desarrollo de estos temas. Muy brevemente, algunas generalidades de la propiedad intelectual, una filmina máximo, brevemente también los tipos de propiedad intelectual, como para que veamos cuáles tipos de protección podemos aplicar a las creaciones
realizadas con inteligencia artificial, unos conceptos mínimos de derechos de autor, y después de ahí sí empezamos a ver algunos ejemplos de distintas obras que se han creado con inteligencia artificial y que pues ya todos hemos venido conociendo. Y esperaríamos terminar con la pregunta de si se pueden proteger las obras creadas con inteligencia artificial, que es como el tema en discusión actualmente. Entonces, ahí me disculpan, siempre hago las presentaciones estilo manualito. Entonces, pues aquí yo les voy comentando un poco. José, creo que no se pasó la página. No sé si puedes verificar. Creo que están Ahora sí. Creo que Ahora están sí presentando. Creo que están presentando otra. Déjame ver porque. Ay, perdóname un segundito. Creo que esa es otra presentación. Déjame para compartir pantalla más bien. Sí, esta fue la que vos presentaste, si no me equivoco. Si podés revisar ahí, por favor. Sí, esa fue para otra actividad. Déjame nada más un segundito para compartir la pantalla, ventana, toda la pantalla. Esta es, disculpa más bien. No sé si ya la tienes disponible. Vamos a ver, no, sería esta más bien. Esa, muchas gracias. Unos conceptos generales de propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual es la rama del derecho que se encarga de proteger las creaciones del intelecto. Hay una división tradicional que esto por lo general se habla en todas las charlas introductorias. Esta es una imagen tomada de una publicación que hizo el Registro Nacional en la Nación, ¿verdad? Y entonces tenemos la propiedad industrial, que incluye marcas y otros signos distintivos como nombres comerciales, como denominaciones de origen, e incluye también patentes y modelos de utilidad y diseños industriales también. Y en el lado del derecho de autor tenemos todas las creaciones del intelecto. Esta es una rama muy, muy grande que incluye obras literarias, artísticas, novelas, poemas, esculturas, fotografías, y se incluye también la música a través de la letra como obra literaria, la música o la melodía a través de la partitura, y también el software se protege por derecho de autor, y también se incluyen en esta rama los derechos conexos, que son los derechos de intérpretes, artistas y ejecutantes. Entonces, esto es como la filmina ahí más introductoria. En cuanto a los tipos de propiedad intelectual, quería mencionarles muy, muy brevemente como los tipos principales para cuando empecemos ya a ver los ejemplos de propiedad intelectual los podamos analizar desde este punto de vista. Tenemos las marcas y otros signos distintivos que lo que buscan proteger son palabras o imágenes, elementos denominativos o figurativos que nos pueden transmitir información de productos o servicios. Como dice la definición del artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas, que nos permiten identificar productos y servicios. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, vemos esta ranita que se ve aquí por el logo de Honda UNED, y la mayoría de la gente pues lo relaciona específicamente con un origen empresarial, con Colby. También lo relaciona con productos y servicios específicos. En la de menos tienen una percepción de precio y calidad. Por lo general es una percepción favorable, ¿verdad? Porque le tenemos mucho cariño a la empresa, e incluso lo podemos relacionar hasta con un sonido. Si alguno de ustedes puede en su mente vislumbrar un sonido con solo ver esta imagen, es que esta imagen tiene la capacidad de transmitirnos toda esta información. Si vemos esta otra aquí, la manzana mordida de Apple, pues podemos aplicar también la misma dinámica. Podemos identificar un origen empresarial de la empresa Apple, una percepción de precio y calidad tal vez un poco más alta que Colby, y podemos identificar claramente los productos y servicios que se identifican con estos signos. ¿Por qué es importante como hacer este pequeño comentario? Porque podemos tener imágenes o palabras que pueden ser muy bonitas, pero que no nos transmiten esta información. Y si no nos transmiten esta información, no son marcas. Probablemente sean dibujos muy bonitos o palabras muy bonitas, pero no tienen esta capacidad distintiva que tienen las marcas. Otra área
que abarca la propiedad intelectual son los derechos de autor, y esta es un área muy importante dentro de la UNED, principalmente en el tema de las producciones académicas, y también muy importante dentro del tema de propiedad intelectual que vamos a conversar más adelante. Y se protegen todas las creaciones del intelecto. Aquí tenemos unas imágenes de unos libros, que es la serie completa de los libros de Harry Potter, que son sumamente útiles para fomentar el amor a la lectura en los niños, y esto es una creación del intelecto de una autora que según cuenta la historia estaba pasando por una etapa complicada en su vida y que la única constante que tenía era esta creación o esta idea latente en su intelecto que logró plasmar en estas obras. Y gracias al derecho de autor es que esta persona pudo obtener regalías, adelantos sobre las regalías, que su obra pudo ser difundida a lo largo del mundo, ¿verdad? A través de la contratación que llegó con el editor, y que además le permitió también autorizar la utilización de la creación de su intelecto para muchas otras obras relacionadas también con derechos de autor, como películas, como juguetes, como parques de diversiones, como mercadería. Y entonces esto es un ejemplo, digamos, de lo que podemos proteger con derechos de autor. Aquí tenemos una producción que es el Chavo del Ocho. Me gusta mucho utilizarlo porque a pesar de que a veces con estudiantes hay una brecha temporal muy importante, ¿verdad? Por la diferencia de edad, hasta los muchachos de primer ingreso conocen esta serie. Esto me llama mucho la atención. Y también aquí pues se protegen guiones, se protegen personajes, se protegen escenarios, se protegen vestuarios, se protegen un montón de cosas también a través de derechos de autor, ¿verdad? Esta imagen de aquí un poco antigua es de una banda de rock que se llamaba Guns N' Roses, y aquí lo que quería ejemplificar es como la importancia de los intérpretes y ejecutantes, ¿verdad? En este caso de esta banda no solo era famoso el vocalista, sino que también era famoso el guitarrista, y entonces ellos tienen unos derechos que son derechos conexos sobre las interpretaciones que realizan, ¿verdad? Aquí tengo una imagen que es muy famosa, creo que la comentaba con José la vez pasada, que es el Selfie Monkey. El Selfie Monkey nos puede servir de introducción un poco al tema que vamos a conversar más adelante sobre si se pueden proteger las creaciones de la inteligencia artificial por derechos de autor. Y este caso es importante porque fue un tema de discusión debido a que un fotógrafo, David Slater, creo que se fue a Indonesia a buscar una tribu de macacos negros para tomar sus fotografías y comercializarlas, y en este caso este mono, que es conocido como Naruto, aunque en el juicio se discutió si ese era Naruto o era otro de los monos, tomó la cámara y se tomó un selfie ahí sonriendo, se tomó un autorretrato. Y entonces esta foto cuando se hizo pública, se hizo viral, y se dio un conflicto entre Wikipedia y el autor de la fotografía, o el supuesto autor de la fotografía, porque Wikipedia se negaba a pagarle los derechos, argumentando de que él no había sido el autor de la fotografía porque no había tomado la foto, ¿verdad? Que el que había tomado la foto era el mono Naruto. Y eso se llevó a últimas instancias en los tribunales de Estados Unidos, hasta el punto de que intervino PETA. Pero digamos, aquí tenemos como un precedente que luego lo podemos utilizar cuando conversemos un poquito más de la protección de las obras creadas por inteligencia artificial. Otra rama de la propiedad intelectual son las patentes. Las patentes, bueno, la definición que me gusta es en la rama del derecho que protege las soluciones a los problemas de la técnica. Y pues aquí tengo algunas imágenes. Steve Jobs y Elon Musk, que son estas personas que tienen, no sé si un procesador diferente al de todos nosotros o un sistema operativo más optimizado, pero son estas personas que tienen la capacidad de integrar información y de generar soluciones, ¿verdad? Y estas soluciones se protegen
por el derecho de patente. Y esto es algo muy importante porque se ha demostrado que en países que tienen una legislación fuerte de patentes, tienen un mayor desarrollo tecnológico. Es una forma de incentivar a estas personas a que sigan haciendo esto, que pueden hacer mejor que otras. Esta es una imagen muy general, es el CRISP, que para mí es una de las patentes o de las soluciones a un problema de la técnica más importantes de este siglo, que es la herramienta con la que dos mujeres ganaron el premio Nobel, que permite, digamos, cortar partes del ADN y inactivar esas partes o reemplazarlas con otras partes cortadas de ADN proveniendo de otra muestra. Entonces, es la herramienta que nos está permitiendo, digamos, hacer edición de material genético. También dentro del derecho de patentes se protegen los diseños industriales. Los diseños industriales son muy importantes porque protegen la forma de los productos. Y pues hay varias posiciones al respecto de que la forma es muy importante, digamos, o que es la relación directa entre la persona y el producto. Y pues una de las empresas que más se ha destacado por el diseño industrial es Apple, que pone un gran empeño en que sus productos tengan un diseño que sea agradable y accesible para las personas. El último tema general de propiedad intelectual que les quería comentar son los secretos industriales. Los secretos industriales es información no divulgada cuyo valor se centra en el hecho de que no sea divulgado. Pensemos, por ejemplo, en el software. Nosotros, una compañía tiene software y este software realiza una función de una forma más eficiente que otros que hay en el mercado, o realiza una función que no realiza otro software en el mercado. Y pues si lo protegiéramos por derechos de autor, eso implicaría hacer público el código, ¿verdad? Y tal vez eso no vaya dentro de los intereses de la empresa que está buscando proteger su código. Entonces, una de las soluciones es utilizar el secreto industrial. Y entonces yo guardo la información en un sobre que se protege en el registro de propiedad intelectual y ahí lo tenemos disponible para en el caso de que haya un conflicto, por ejemplo, con este código que nos interesa proteger, un juez pueda solicitar el sobre y se pueda demostrar que nosotros somos los autores de ese código desde fecha tal, desde el momento que se protegió. Entonces es una forma importante de proteger, por ejemplo, software, de proteger recetas, de proteger tecnología que no queremos hacer público, lo podemos proteger por los secretos comerciales. Aquí me disculpan que me quedó muy cargada la filmina, pero yo les comento todo lo que dice la filmina. Vamos a hablar un poquito de generalidades de derechos de autor y ya ahora sí, pasamos al tema de la propiedad intelectual. Derecho de autor es la rama, como ya habíamos dicho, del derecho que se ocupa de la protección de la expresión original de una obra o de las creaciones del intelecto. Esto de la expresión original de una obra es muy importante, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que no se protegen las ideas, se protege la expresión de esa idea. Y aquí hay un par de artículos que se los comento brevemente. El artículo 45 de la Constitución Política de Costa Rica tutela el derecho a la propiedad privada. El 47 de la Constitución Política de Costa Rica tutela el derecho a la propiedad sobre la propiedad intelectual, y pues también el 275 del Código Civil de Costa Rica habla de que las producciones del talento son una propiedad de su autor y se regirán por leyes especiales como la Ley de Derechos de Autor y Conexos y su reglamento, ¿verdad? Entonces tenemos un fundamento jurídico fuerte en Costa Rica para proteger los derechos de autor. Aquí dentro de las ramas del derecho de autor que nos interesa conversar hoy, entonces hay dos ramas principales o dos derechos principales, que es el derecho patrimonial y es el derecho moral. El derecho patrimonial se ocupa de todos los aspectos económicos vinculados o patrimoniales vinculados con el derecho de autor, ¿verdad? Y esta es la facultad del titular de la obra de permitir o prohibir que se utilice su obra por terceros. Yo
compongo una canción o tomo una fotografía, y entonces tengo la facultad de permitir que esa fotografía se use o de que esa canción se materialice o se plasme en un archivo o en un máster, o tengo la facultad de prohibirlo, ¿verdad? Y dentro de este derecho patrimonial hay una serie de subderechos que son importantes también de considerar cuando trabajamos con este tipo de obras, como es el derecho de reproducción o de permitir que se hagan copias de la obra, el derecho de distribución, que es la comercialización de la obra, el derecho de comunicación al público, que puede ser el que yo permita o establezca un medio mediante el cual las personas puedan accesar mi obra. Y hay uno muy importante, principalmente aquí para la universidad, que es el derecho de adaptación o modificación de la obra, que es un tema que tenemos que considerar, por ejemplo, cuando se realizan unidades académicas o materiales didácticos dentro de la universidad, que tengamos la flexibilidad de que podamos modificar y actualizar esos materiales, por ejemplo, cuando hay un cambio en el diseño curricular, ¿verdad? Para que no tengamos como producciones estáticas que solo sirven por un periodo de tiempo, sino que se puede, que con la previa autorización del autor podamos actualizarlas y podamos modificarlas, ¿verdad? Entonces, estos son como algunos elementos muy generales del derecho patrimonial. En cuanto al derecho moral, son como los derechos que se encargan de la vinculación directa entre el autor y su obra, y son dos derechos principales: el derecho de paternidad, que es que se reconozca siempre quién es el autor de la obra. Entonces, si Cristian Quesada en algún momento escribe un libro, entonces que se reconozca que yo soy el autor, a menos de que haya decidido escribirlo a través de un seudónimo, ¿verdad? Pero que se reconozca que yo soy el autor, o si José realiza un podcast, entonces que siempre se reconozca que él es el autor de ese podcast. Y después el derecho a la integridad de la obra. El derecho a la integridad es como una facultad de veto que tiene el autor de oponerse a modificaciones de la obra o a cambios en la obra que puedan dañar su honor o su reputación, ¿verdad? Y aquí tengo el ejemplo más reciente que se ha dado en Costa Rica, que es esta obra que se hizo, que existe en la Facultad de Música de la Universidad de Costa Rica, y pues que le hicieron un edificio al frente, ¿verdad? Y eso afectaba la forma en que las personas podían percibir esa obra. Parece que se requería una distancia mínima para poder apreciarla en su totalidad, y entonces el autor demandó a la universidad, y los tribunales de Costa Rica acordaron darle una indemnización de 20 millones de colones. Aquí la foto la tomé de ameliarrueda.com, entonces no sé si el señor está feliz por la fotografía o está feliz por la sentencia, ¿verdad? No tengo la referencia temporal, pero es un caso, es como el caso más reciente, más sonado, en el que se ha dado protección. Un par de temitas mínimos más de derechos de autor. Uno muy importante es que la protección por derechos de autor es automática, o sea, no se requiere inscripción para proteger una obra. El artículo 5, inciso 2 del Convenio de Berna establece que la obra se protege desde el momento de su creación. Entonces alguien puede preguntar, ¿entonces para qué la necesidad de registrar las obras? Porque el registro nos facilita muchísimo la comercialización de las obras, nos facilita también determinar claramente quién es el autor o el titular de los derechos, si se ha habido una cesión o no ha habido una cesión, y en el caso de que haya un conflicto, entonces es muy importante tener la posibilidad de solicitar un certificado del registro para demostrar a partir de qué momento es que se es titular de esa obra, ¿verdad? Pero eso sería, digamos, como para efectos probatorios. El derecho nace desde el momento de la creación, y pues la dificultad es probar, ¿verdad?, el momento en que se dio la creación. Otro tema, la vigencia de la protección por derechos de autor. Los derechos de autor tienen uno de los plazos de protección más grandes de toda la propiedad intelectual. Abarca toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, en el caso de Costa Rica,
En México abarca 100 años después de la muerte, y en Estados Unidos para obras de determinadas características que se encuentren, digamos, en manos de corporaciones, entonces puede llegar a 125 años la protección, ¿verdad? Y aquí el ejemplo es el caso de Mickey Mouse, del primer Mickey Mouse, del Steamboat Willie, que se ha mantenido y se han dado hasta modificaciones de ley para ampliar el plazo de protección, ¿verdad? Aquí es importante considerar que Mickey Mouse para Walt Disney representa, según datos de la revista Forbes, 5.8 billones de dólares al año. Entonces, de ahí el interés de esta compañía de mantener la propiedad intelectual o la protección por derechos de autor sobre esta imagen. El último punto, que es importante también para el tema que vamos a hablar de propiedad intelectual, es el que trata de la protección de las ideas. Es importante entender que las ideas no se protegen ni a través de la propiedad intelectual ni a través de los derechos de autor. Lo que se protege es la materialización de las ideas, ¿verdad? Y esto es un concepto que a mí me costó un poco entenderlo, ¿verdad? Pero una vez que uno lo tiene claro, es muy útil. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo que me gusta a mí utilizar es en una canción de amor. Y entonces, yo soy muy limitado en el tema de música, pero pensemos en una canción de amor, y pues la idea de esta canción de amor es que un hombre conoce a una mujer que está por encima de sus posibilidades. El hombre no la cuida y se porta como un tonto, y por supuesto la pierde. Y luego llora y se arrepiente y hace un esfuerzo por recuperarla y no la recupera, ¿verdad? Si esta es la idea de la canción de amor y yo la lograra proteger por derechos de autor, tendría un monopolio sobre el 90% de la música romántica. No habría posibilidad de que alguna otra persona pudiera escribir una canción de amor. Entonces, por eso es que no se protegen las ideas, lo que se protege es la materialización. Es mi versión de la canción de amor, la versión de Mario Maisonave de la canción de amor, la versión de Bon Jovi de la canción de amor, y se protege, digamos, esa obra en específico, esa letra y esa partitura, y no la idea que va de la mano con la canción, ¿verdad? Y también para todos los otros tipos de ideas. Una idea de una obra literaria, y entonces dos autores podemos partir de exactamente la misma idea, pero si hacemos nosotros el texto y no nos lo hace ChatGPT, entonces probablemente las obras sean totalmente diferentes, ¿verdad? Y por eso es que se protege, digamos, la materialización, y este es un tema que espero que nos sea de utilidad para tratarlo un poquito más adelante. Unos ejemplos, ahora sí, entrando en las creaciones realizadas por la inteligencia artificial. Y aquí de antemano le pido disculpas a las personas que me estén viendo. Me imagino a mis compañeras de Programa de Solo Muchachas, puso Cristian, no, esto es una plataforma donde por distintas plataformas de creación de imágenes de inteligencia artificial señalan cuáles son las obras más populares. Entonces, digamos, yo escogí o les estoy compartiendo aquí las imágenes que están rankeadas como las más populares o las más valoradas por los usuarios. Entonces, esta primera imagen, bueno, en este caso sí es un ave, no es una muchacha, pero esta es como la mejor rankeada o la mejor valorada de Midjourney, que es una plataforma de inteligencia artificial para realizar imágenes basadas en prompts o conjuntos de instrucciones que le dan los usuarios. En este caso, esta es la mejor valorada de una plataforma que se llama DALL-E. Esta es la versión DALL-E 2. Y aquí a la derecha tenemos la mejor valorada de DALL-E, pero en su versión DALL-E 1. Y aquí abajo tenemos una imagen que también es la mejor valorada de la plataforma que se llama Stable Diffusion, ¿verdad? Y entonces, pues aquí podemos ver que a través de los prompts o de la serie de instrucciones que se le da a la plataforma, podemos realizar distintos tipos de imágenes. Aquí, digamos, a la derecha abajo, esta es una imagen que hice yo. Esto
era como un experimento. Estas plataformas le dan a uno como una serie de créditos o número de intentos por mes para que uno experimente con ellas o juegue con ellas, tal vez para ser más honesto. Y entonces aquí lo que traté de hacer fue una combinación de las dos princesas de Star Wars, de la princesa Leia y la princesa Amidala. Y en estas plataformas de inteligencia artificial se pueden manejar como por una plataforma social que se llama Discord. Entonces es una experiencia bonita porque uno está experimentando con las imágenes, uno le da las instrucciones, la plataforma te devuelve por lo general 4 imágenes y las otras personas que tienen más experiencia en el uso de la plataforma están conectados y están viendo las imágenes que se generan en tiempo real y te ponen comentarios, ¿verdad? Me acuerdo que en este caso habían varias imágenes y varios de los usuarios me decían, selecciona la 4. Entonces yo seleccionaba la 4, cámbiale estos parámetros. Entonces yo le cambiaba los parámetros, ¿verdad? Agrégale esto. Y así fue como terminé, digamos, con esta imagen, ¿verdad? Fue casi que un trabajo colaborativo en tiempo real dentro de la plataforma. Entonces, es una experiencia bonita de conocer. Estas imágenes las quería utilizar para comentarles un poco acerca de los prompts o de las instrucciones que se utilizan, ¿verdad? Para generar estas imágenes. Aquí tenemos algunos de los prompts utilizados y pues me imagino que se ve muy pequeñito. Yo se los leo, ¿verdad? Para que lo podamos apreciar mejor. En esta de la izquierda es una muchacha adolescente de origen afgano con impactantes ojos color arcoíris que mira a la cámara. Y esta parte, sí, me disculpan, no la entendí muy bien. With a deep red head scarf, como con una bufanda de cabeza profunda y en formato de película Kodachrome. Dependiendo de los prompts que le demos a la herramienta de inteligencia artificial, así van a ser los resultados que podamos tener, ¿verdad? Y me acuerdo que conversando con José me planteó la pregunta de que si se puede asimilar este prompt como a la labor de un artista que utiliza, digamos, una herramienta como Photoshop o como ilustrador. Creo que ese era el comentario específico de don José. Y pues el criterio generalizado es que no. Es que no hay suficiente aporte del prompt como para considerarse que la persona que utiliza o que escribe este prompt es el autor específico de la obra. Y ahorita vamos a ver unos criterios de ChatGPT y de la inteligencia artificial de Bing, que es un poco más moderna sobre este tema. Pero digamos, se considera que no. ¿Cuáles son los argumentos que he escuchado sobre el tema en algunas actividades sobre este tema en otros países? Principalmente que es como cuando uno le da instrucciones a un arquitecto o un maestro de obras. Quiero una casa de 2 pisos, quiero que sea de color blanco, quiero que tenga ventanas grandes, quiero que tenga una cochera, y te llegan las 2 propuestas del arquitecto de 2 arquitectos diferentes y son totalmente distintas, ¿verdad? En el caso de mi experiencia, hablo con un maestro de obras y le digo, necesito que me haga un mueble de cocina con estas características, con estos materiales, con estos requerimientos, y cuando me tocó ver el mueble de cocina era totalmente distinto a lo que yo le había pedido, pero el maestro de obras muy inteligente me dijo, pero cumplí con todos los requerimientos que usted me señaló, don Cristian, y sí habían cumplido con todos los requerimientos, pero no era lo que yo esperaba. Entonces, en este caso, lo que se ha interpretado es que, si bien es cierto, uno brinda una serie de instrucciones y una serie de parámetros, la interpretación de esos parámetros y el proceso de creación como tal se hace dentro de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces, pues por ahí el punto es que no es suficiente el aporte de la persona que escribe el prompt para considerarse que es autor, digamos, de esa obra. Ahí podemos relacionarlo también con el tema de los tatuajes, que es una consulta, un tema que a veces hablan mucho los estudiantes. Entonces el estudiante dice, profesor, pero es que yo le llevé el diseño del tatuaje.
yo le llevé la fotografía del tatuaje, o yo escogí el tatuaje del catálogo. Y entonces, pues yo creo que todos conocemos casos, por ejemplo, pensemos en algo más neutro, como una persona que se quiere tatuar en el brazo la cara de su mascota, y pues dependiendo del tatuador, pues es una obra de arte o es una tragedia, ¿verdad? Pareciera que las instrucciones o las imágenes o los requerimientos que uno le da no necesariamente tienen que ver con la obra final, ¿verdad? Un argumento final, para no seguir tanto con este tema, es que incluso la misma plataforma de inteligencia artificial, con un set de instrucciones predeterminado, te brinda 4 o más opciones. Y uno puede repetir el mismo set de instrucciones y te genera otras 4 imágenes que son totalmente diferentes a la anterior, ¿verdad? Entonces, esos son como los argumentos que existen en este momento sobre el tema. Aquí estaba leyendo un artículo de Andrés Guadamuz, que es tico, y es profesor investigador de la Universidad de Sussex en Inglaterra, y es una de las autoridades en este tema en Europa. Y digamos, él lo que explica es que las inteligencias artificiales lo que hacen es como entender los conceptos generales relacionados con un conjunto de instrucciones. Entonces, la inteligencia artificial tiene una serie de datos asociados, por ejemplo, a la palabra gato, y tiene una serie de datos asociados con Vincent Van Gogh. Y entonces, donde yo le digo que me dibuje un gato en el estilo Vincent Van Gogh, lo que hace es tomar toda esta serie de datos y generar las imágenes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente dependen de las instrucciones que uno le dé. Aquí, digamos, otro ejemplo que les quería compartir es el ejemplo de la inteligencia artificial y la música, que este también es un tema que está teniendo mucha repercusión actualmente. Primero, les quería compartir esta plataforma que se llama Splitter. Esta plataforma lo que hace es tomar un archivo de música, una canción, un MP3 o el formato que esté de moda actualmente, y separar los distintos tracks o las distintas pistas de sonido. Esto pues nunca ha sido una necesidad para mí en mi función como abogado, ¿verdad? Poder separar las funciones de la música, pero estaba viendo un video de un muchacho que genera un contenido muy profesional en temas de música, y que además que trata muy bien los temas de derechos de autor, y que él hablaba de que esto hubiera sido de suma utilidad cuando él estaba estudiando la carrera de música, ¿verdad? Poder separar, digamos, aquí las voces, poder separar los bajos, las percusiones, el piano, y luego agrupa todas las otras en una sola pista, ¿verdad? Y aquí, pues, podemos analizar un poco, recordar un poco lo que hablamos, por ejemplo, de derecho patrimonial. Aquí hay una obra musical existente, probablemente protegida, y en este caso estamos adaptando o modificando esta obra, separando, digamos, los contenidos que tiene, ¿verdad? Por eso es que esta plataforma aquí habla de que tengan cuidado al procesar la música, que tenga licencia, ¿verdad? Para que no se metan en problemas y como que se lavan las manos. Esta otra plataforma, esta es de mis plataformas favoritas en temas musicales, se llama aiba.ai, y esto lo que hace es generar musicalizaciones casi como si estuviéramos trabajando con las plataformas de imágenes. Damos una serie de instrucciones específicas y la plataforma de inteligencia artificial nos genera una serie de musicalizaciones de 1 a 3 a 5 a 8, dependiendo de lo que le pidamos. Y en este caso no hay que hacer prompts, sino que ellos tienen como una interfaz aquí predefinida, y entonces escogemos el tipo de música. Yo estuve probando unas en formato de música de 8 bits, como la música que traían los juegos de Atari o de las consolas de videojuegos muy viejas, y se puede escoger el tipo de música que queramos, y después se le dan algunos otros parámetros como el tiempo, como el tipo de instrumentos que se quiere usar, y otras características que las personas que tengan más conocimiento de música pues le pueden sacar más provecho.
y generamos en pocos segundos una musicalización adecuada para utilizar, por ejemplo, en las producciones que hagamos o en el contenido que hagamos para la gente que realiza este tipo de contenidos. Una de las cosas importantes que les quería comentar era esta captura que les pongo aquí, que tiene que ver con las formas de pago y los contratos o las licencias. Entonces, aquí tenemos una suscripción gratuita que cuesta 0 euros, y entonces aquí dicen ellos que el copyright de las creaciones de la plataforma de inteligencia artificial es propiedad o queda en manos de la plataforma, ¿verdad? Y aquí pues podemos introducir un poquito el tema de si las creaciones, o podemos empezar a analizar si verdaderamente las obras creadas con inteligencia artificial tienen protección o no. Y pues si una plataforma que brinda una empresa que comercializa obras creadas por inteligencia artificial puede reservarse el copyright o puede ser el copyright, digamos, a sus usuarios a los cuales le cobra, ¿verdad? Entonces, en esta suscripción gratuita, AIBA se reserva el copyright o el derecho de autor, no permite la monetización, esto es que las obras no se utilicen en producciones comerciales, por ejemplo, que si yo tengo un canal de YouTube que es monetizado, no lo podría usar. Si yo tengo un canal de YouTube que no es monetizado, tal vez sí lo podría usar, que lo podría usar tal vez en una producción académica o educativa, siempre y cuando esa producción no se comercialice o no se venda al público, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo del derecho de paternidad, ¿verdad? Que tiene que hacerse la referencia de que la música fue creada con AIBA. Aquí en esta segunda suscripción, que es $11 al mes, se mantiene el copyright por AIBA, que es la compañía. Se permite una monetización limitada que probablemente venga en el End User Agreement o el contrato de uso, y después no hay necesidad de darle el crédito a la plataforma por la creación de la música, y este otro de 33 euros al mes le ceden técnicamente el copyright al usuario, le dan derechos de monetización completa y no hay que darle los créditos a la plataforma, ¿verdad? Ahorita vamos a conversar, pues, pero finalizar conversando de si verdaderamente hay copyright sobre este tipo de obras, y pues la idea es que ustedes recuerden tal vez esta imagen para que analicen la validez de los términos que está brindando la compañía sobre el uso de este tipo de obras. Antes de pasar, hay una canción por aquí. Ustedes entran a la página de AIBA y justo abajo tienen la opción de darle play y escuchar, digamos, algunas de las musicalizaciones que han tenido más acogida en YouTube. Y también en YouTube encuentran listas de cuáles son las musicalizaciones que han tenido más éxito, y hay unas excelentes, ¿verdad? Muy, muy buenas. Por lo menos a mi gusto personal me gusta mucho. Otro de los ejemplos que les iba a traer es generación de textos, que es lo que todo el mundo está hablando en este momento, ¿verdad? Aquí tenemos ChatGPT, y una compañera en la reunión mensual de Promade me pasó el volado de la plataforma de Bing. Yo nunca me imaginé instalando el navegador de Microsoft y utilizando Bing para buscar información, pero como tenemos esta opción de utilizar esta otra plataforma de inteligencia artificial, entonces me tocó hacerlo, ¿verdad? Y pues aquí les pongo un par de imágenes de resultados de cuestionamientos que se le hace a las dos plataformas, que ahorita los comentamos, y aquí a la derecha hay un cuadrito comparativo de las dos plataformas. Tal vez podemos empezar por aquí. Esta, la de Bing, utiliza GTP4, que se supone que es la plataforma más avanzada, más actualizada, que no está limitado a datos del 2021, y el ChatGPT normal, el de OpenAI, el que usamos normalmente, se mantiene con ChatGPT 3.5 y con una base de datos actualizada hasta el 2021, ¿verdad? La plataforma, bueno, la de Bing está integrada con el navegador, y entonces hay que instalar el navegador de Microsoft.
La plataforma de Bing tiene acceso a Internet y entonces puede realizar búsquedas, puede ofrecer vínculos, puede hacer recomendaciones, y esto es muy importante en cuanto a la actualidad de la información, y también, digamos, está recibiendo comentarios muy positivos en que yo puedo estar en una página de Internet y puedo abrir el chat de Bing y pedirle recomendaciones, pedirle resúmenes, pedirle una síntesis de ideas, y pues la plataforma me la da en tiempo real, ¿verdad? En el chat GTP original, el de OpenAI, solo la versión de pago tiene integración con el navegador. La versión de pago hay que pagar $20 al mes para poderlo usar, y tiene un límite en la cantidad de preguntas que uno le puede hacer a esta plataforma. Y pues yo me imagino que las personas que han de estar oyendo la charla pues han de tener mucho interés con el tema, y esto de tener créditos limitados como en las plataformas de desarrollo de imágenes, o de tener número de consultas limitadas, es un poco frustrante, porque una pregunta lleva a la otra, y una cosa lleva a otra, entonces uno empieza a buscar o a investigar un tema o a pedir referencias o a solicitar datos más exactos, y pues muy rápido se le acaba a uno el número de créditos, consultas que tiene disponibles, ¿verdad? Entonces pues es una limitación importante. Aquí dice que la plataforma de Bing puede ser utilizada como asistente de investigación, y que ChatGPT como un asistente personal, ¿verdad? En cuanto a asistente personal, son muchísimas las funciones que pueden desarrollar estas plataformas, y me imagino que dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de ustedes, pues más usos van a desarrollar. Pero, por ejemplo, les cito un problema que yo tengo. Yo hago correos, escribo correos muy largos, y entonces pues me he dado cuenta que mediante la utilización de esta plataforma yo puedo agarrar ahí las 3 páginas de correo que escribí y decirle a la plataforma, hágame un breve resumen de este texto, y entonces dejo de victimizar a las personas que reciben mis correos, y entonces pues mando un texto más pequeño. Sintetíceme las ideas principales de tal artículo. Verifíqueme la redacción y ortografía de este texto. Entonces son muchas cosas que tal vez no los hace a la perfección, pero nos ayuda para ir optimizando, digamos, este tipo de funciones, ¿verdad? Aquí el tema que les quería comentar de las dos plataformas. La pregunta que le hice a ambas: ¿qué tipo de propiedad intelectual se aplica a las obras creadas con inteligencia artificial? Indíqueme las referencias utilizadas. El chat GTP tradicional, una respuesta muy genérica, como para no entrar en detalle del texto, y pues básicamente parece que parte de la idea de que sí se pueden proteger las obras creadas con inteligencia artificial, ¿verdad? La plataforma de chat de Bing, un poquito más acertada, dice: la propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial es un tema complejo y constante evolución, que está en lo correcto. En general, la propiedad intelectual se aplica a las obras creadas por humanos y no por máquinas, que es el punto medular actual de la discusión, y sin embargo hay excepciones y matices que se están discutiendo en la actualidad, ¿verdad? Y en este caso, el chat GTP tradicional no nos dio referencias. El chat de Bing pues sí te facilita algunas referencias. La aclaración importante es que hay que consultar estas referencias, ingresar a ver si el vínculo es válido y verificar la información del vínculo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí la pregunta que le hago es, en el caso específico de un prompt, si ese prompt se puede considerar que la obra creada, lo que estábamos discutiendo ahora, si el prompt implica un aporte suficiente para considerar autor a la persona que lo realiza, que realiza el prompt, ¿verdad? Y entonces aquí nos da una respuesta un poco antigua, un poco ambigua. En el caso específico de un prompt para crear una imagen con inteligencia artificial, es posible que la obra resultante pueda ser protegida por derecho de autor si cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, si el prompt es original y suficientemente creativo para ser considerado como una obra original, entonces puede ser protegido por derechos de autor, ¿verdad? Pero nos venimos al vínculo, que aquí sí, pues no les guardé todas las imágenes del vínculo y la navegación, y en ese vínculo específico lo que hay es un artículo de cómo crear prompts más eficientes, ¿verdad? Entonces,
no está sacando este criterio de un artículo específico. Digamos, está citando un artículo relacionado, pero no es la fuente específica del criterio que nos está dando. Conclusión final, para no alargarme más en este tema, es que pareciera ser mucho mejor la plataforma de Bing, que utiliza también el GTP4, que es el más moderno y que aparte tiene acceso al navegador y nos permite consultar otras referencias, pero que la recomendación final siempre es verificar los datos, ¿verdad? Verificar los vínculos, verificar el contenido de la respuesta, porque nos puede dar una respuesta que suene muy lógica y con mucha concordancia, pero que está basada en elementos que tal vez no son correctos o incluso que no existen, ¿verdad? Que no son reales. Déjenme ver esta. Vamos a pasar a esta, ahora sí, y dejamos esa otra para el final, porque yo creo que también ya ahorita José me suena la campana. La pregunta principal. Sí, te queda un poco más de un minuto. Excelente, excelente, muchas gracias, José. ¿Se pueden proteger las obras creadas con inteligencia artificial lo más rápido posible? En Estados Unidos no, la legislación en forma expresa indica que solo se protege la autoría humana, ¿verdad? Y hay un voto muy famoso que habla de que solo se protege el fruto de trabajo intelectual que se basa en el poder creativo de la mente y que esto se interpreta como la creación humana. En España y Alemania, solo obras de creación humana. En Australia, solo obras que hayan sido creadas por humanos. En Europa, también solo se protegen, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo protege la creación intelectual propia del autor y esto se interpreta como creación humana. ¿Cuáles son los países que han venido cambiando estos criterios? Principalmente Reino Unido, y se habla de que Hong Kong, India, Irlanda y Nueva Zelanda andan por ahí de esta misma línea, pero el que va a la cabeza es Inglaterra, donde habla de que en el caso de las obras protegidas y de las obras generadas por inteligencia artificial, si se demuestra que no hay un humano detrás de la creación, entonces se le ceden los derechos al productor, ¿verdad? Y en este caso, el artículo 3.9 lo que habla es en el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. En este caso, sea la persona titular del software o sea la persona titular de la tecnología, ¿verdad? Por ahí hay un artículo que es el 178 de esta misma ley que define qué es una obra creada por computadora y lo define como la obra en la que no hay intervención humana, ¿verdad? Entonces, pues a esta era la conclusión a la que quería llegar, ¿verdad? Y este es el estado en el que se encuentra actualmente, digamos, el derecho de autor y de propiedad intelectual sobre este tipo de producciones. Ya les agradezco mucho más bien la atención. Ok, con micrófono ahora sí. Las gracias para vos, Cristian Quesada Porras, abogado y productor académico de Promade, especialista en propiedad intelectual, y pues esta charla creo que nos ha dado bastantes luces sobre el tema y me quedo con la frase de Bing que dice que es un tema complejo y que estará en constante evolución. Efectivamente creo que esto pues va a evolucionar conforme las compañías vayan viendo también pues las cuestiones económicas también, se van a preocupar por registrar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Yo quiero invitarle a la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión que vayan planteando sus preguntas para Cristian. Tenemos ya una pregunta, tenemos algunos comentarios, pero en este momento quiero cederle también la palabra al compañero Agustín Gómez Meléndez, investigador del Observatorio MIPYME, también compañero de este equipo de inteligencia artificial, para que nos realice algunos comentarios. Tal vez ahí podríamos también ir pensando para la sección de diálogo en si las obras que se hacen con inteligencia artificial
si estamos a la altura ya de poder, de poder identificar si fueron hechas con inteligencia artificial o no, porque depende del código de ética de cada persona, pues pueden generar una obra y tal vez no nos cuentan que la hicieron con una inteligencia artificial, pero podríamos hablar de eso más adelante. Quisiera que Agustín, pues entonces ahora nos haga pues algunos comentarios respecto a esta presentación. Muchas gracias, adelante. Sí, muchísimas gracias, José, Cristian, de verdad, muchísimas gracias por esa cátedra, digamos, muy aclaratoria de qué se puede, qué no se puede, qué se debería en el futuro también, digamos, velar por por ese resguardo. A mí me queda claro, digamos, un aspecto sobre todo lo que mencionaste, es la creatividad y lo que se está resguardando ahorita está dentro del marco del ser humano. Teniendo en cuenta ese parámetro, todo lo que uno podría elaborar con las inteligencias artificiales va a ser parte o complemento de. En algún momento también, en ocasiones pasadas, se consideraba cómo se va a manejar el autoplagio cuando yo elaboro un artículo y me vuelvo a citar en otros, pero no hago las referencias. En este caso, las inteligencias artificiales creo que están generando ese shock en el sistema de qué es posible, qué no es posible y con qué velocidad nosotros tenemos que empezar a resguardar serios criterios. El ejemplo clásico que vos citaste con el mono, creo que es muy ilustrativo de cómo yo puedo utilizar una inteligencia. Yo no lo estoy, digamos, yo le estoy indicando qué es lo que quiere. La inteligencia por sí sola no puede crearlo. Entonces, de alguna forma, yo le estoy generando parámetros o lo estoy modificando para que me devuelva un input que yo después voy a utilizar en otro espacio. Y sobre ese otro espacio también inclusive entra el tema de cómo yo podría utilizar esta herramienta para generar artículos científicos o para incluir a las herramientas como autores. Y de hecho ya hay posiciones muy radicales por parte de Nature o digamos, de estas casas editoriales donde dicen esta generación de herramientas de lenguaje de gran tamaño, incluyendo el ChatGPT, ha explotado realmente en la comunidad, lo cual es correcto y está jugando con ellas, pero también están usándola de maneras que van más allá de cómo realmente se pueden usar en la actualidad. Haciendo referencia justamente a este tema de cómo manejar aspectos éticos, aspectos de propiedad intelectual, aspectos de creación, aspectos de imagen. Creo que inclusive el simple hecho de tener una pieza musical de autoría propia, subirla a una herramienta que te genere algo diferente y después volver a utilizarla para otros fines, también entra en ese limbo. No quisiera extender también esta reflexión porque hay muchos ejemplos que podemos citar, las herramientas, como vos lo mencionabas, en el caso de ChatGPT, en el caso de Bing, en el caso ahorita de Google, que también va a venir a revolucionar un poco la interacción. Todo lo que tienen en común es la facilidad de agilizar tareas que podrían ser rutinarias o tareas en las cuales tal vez no quiero invertir tanto tiempo porque quiero focalizarme en otro tipo de cosas. Y sobre eso es lo que nosotros deberíamos empezar a identificar qué puede ser susceptible a una protección o inclusive entrando o complicando más el tema a nivel de patentes. ¿Cómo podría yo patentar algo que estoy creando a partir de una inteligencia, una idea o un concepto que tal vez me ayude a aclarar y que la herramienta como tal fue la que me ayudó a desenredar mi nudo, digamos, o en este caso el problema que yo tenía en la cabeza y me lo planteó desde una óptica diferente? Creo que las posibilidades de interacción, las posibilidades de crear contenido y sobre ese contenido, cómo eventualmente yo puedo ejercer, digamos, este tipo de herramientas son importantes. E inclusive cómo se pueden violentar. Recientemente hay un caso de una comunicadora, de una influencer que a partir de una foto que publicó en una red social, digamos, fue tomada y fue transformada en detrimento de la integridad de esta persona y viene a ser, digamos, al cabo, ¿qué pasa en esos casos? ¿Verdad? Yo puedo agarrar una foto en estos momentos de mi persona, una captura de imagen, la subo a una inteligencia, le digo que me haga una modificación y él me la hace. ¿Cuáles son las implicaciones legales que se tienen detrás de ese acto? También es algo importante. Quiero dejarlo hasta acá porque yo sé que también hay espacios de preguntas y comentarios en el chat y me gustaría también generar una interacción con Cristian sobre algunos de estos aspectos. Así es. Bueno, yo quisiera
agradecerle a las personas que nos han ido comentando en la transmisión, en los diferentes enlaces, tanto de YouTube como de Facebook. Bueno, hay comentarios, voy a leer algunos, como Evelyn Umaña nos dice: muchas gracias por compartirnos esta importante información. Saludos a todos y en especial a nuestro compañero Cristian. Carmen Andrés Jiménez nos dice: saludos, gracias por compartir estos espacios que son relevantes en nuestro quehacer y aprendizaje para la mejora continua. Yancín Barbosa Robles nos dice: buenos días, estimados compañeros, gracias por la charla. Alejandro Castro Granados: buenos días, un saludo desde el programa de aprendizaje en línea PAL. Y hay algunos otros comentarios, pero quisiera ya entrar a la parte de preguntas. Nuestra compañera Adriana Oviedo nos pregunta: para efectos de las producciones que se realizan en la UNED, ¿qué elementos deben considerar los productores si los autores presentan insumos tomados o generados por alguna inteligencia artificial? Si quieres, vamos a respondiendo pregunta por pregunta y yo te voy planteando las demás. Si quieres empiezo yo. Me imagino que Agustín también ha de tener algo que decir, pero este es un tema que lo hemos conversado a lo interno de Promade con algunos productores. Tengo una compañera que le encanta estos temas y le encanta escribir y comentar sobre estos temas, y pues pareciera que desde un punto de vista formal de legislación podríamos utilizar, digamos, las imágenes generadas con la plataforma de creación de imágenes. Podríamos utilizar, digamos, ¿cómo es que se llama? La musicalización que se puede generar con estas plataformas de generar música. Podríamos separar pistas para utilizarlas, digamos, en este tipo de producciones. Pero ahí la pregunta, como la frase que vos señalaste, Edwin, de que esto está en constante desarrollo y en constante cambio, es qué pasaría si cambian los criterios, ¿verdad? Eventualmente se van a tener que generar modificaciones en las leyes y se van a tener que emitir resoluciones en los tribunales sobre la autoría de este tipo de creaciones. Y pues a mí lo que me preocupa es la imagen institucional de la UNED, ¿verdad? Que saquemos una producción muy bonita, muy depurada con este tipo de creaciones o elementos, ¿verdad? Y que luego pues cambien los criterios. Y después el tema de los copyrights. Las unidades didácticas y pues las producciones que se están generando en la UNED, si bien no se están inscribiendo en el registro nacional, que me imagino que es un tema que en algún momento se van a tener que tomar medidas al respecto, ¿verdad? Para poder convertir, digamos, estas producciones que son tan importantes en activos de propiedad intelectual inscribibles, que puede permitir que se hagan convenios con otras universidades, comercialización de forma diferente. Tal vez nos enfrentaríamos con algunas trabas para la inscripción si estas producciones tienen material generado con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, eso es como tal vez las apreciaciones principales que se me ocurren. Adelante, Agustín, si quieres hacer algún comentario también. Sí, igual a mí lo que me gustaría aportar es el hecho de si en la UNED se están haciendo todos los ajustes a nivel de los marcos jurídicos y legales para empezar a identificar esto. Cuando empezó a salir el ChatGPT Turnitin, fue una de las herramientas que empezó a moverse, por así decirlo, para ver cómo incorporaba detectores de, digamos, de este tipo de inteligencias dentro de sus, digamos, de sus documentos de revisión. Y aquí, si no estoy mal, Cristian, pero también si nos puedes elaborar, no hay forma ahorita, digamos, material de inclusive de poder aceptar o rechazar, digamos, un texto generado o modificado a partir de una inteligencia artificial cuando uno solo lo está planteando dentro de un documento integral. Uno puede identificar qué porcentaje es, pero ahorita a nivel de esa, digamos, de ese blindaje legal o de ese respaldo en función de qué consecuencias tiene una persona que utiliza un tipo de esta herramienta sin hacer referencia o sin indicar cómo la creó. Digamos, creo que las universidades en general tenemos que también empezar a movernos. Lo digo porque, digamos, desde el otro sombrero que también tengo en la Universidad de Costa Rica, estas son discusiones que apenas se están dando, ¿verdad? ¿Cuál es toda
digamos, es muy probable que nosotros empecemos a generar los respaldos institucionales cuando ya vayan por ChatGPT 20, ¿verdad? Entonces, y a eso me quiero referir con que nosotros también debemos evolucionar con la rapidez con la cual está evolucionando la tecnología y tratar de entenderla y no verla como un obstáculo y más bien potenciar esto dentro de los esquemas de educación, de generación de contenido, de generación de documentos, en fin, de todas las áreas en las cuales la forma, y aquí voy a utilizar a Microsoft, de vendernos este asistente digital, este copilot, que es así como lo están vendiendo ellos, va a venir a solventar muchas del día a día, pero eso no quiere decir que tengamos que utilizarlo de manera, digamos, extrema, por ejemplo. Sí, te entiendo perfectamente. Hay varias cosas. Hay algunas herramientas que al menos si las conoces, que permiten detectar cuándo se ha utilizado ChatGPT, por ejemplo, para hacer alguna producción, pero en este momento los están funcionando solo en inglés, ¿verdad? Creo que Turnitin, la última vez que lo revisé, tenía como un programa beta o una parte de, pero que todavía, por ejemplo, en la versión que yo utilicé, no estaba implementado. Pero el tema que yo veo es, te comento, digamos, una experiencia muy brevemente. Estaba pegado en una producción con un tema específico, en una producción mía, ¿verdad? De un artículo que tenía que escribir. Estaba pegado en un tema, le pido ayuda a ChatGPT, ¿verdad? ChatGPT me da los parámetros sobre el tema y cuando yo empiezo a consultar todos los datos que me da, me doy cuenta pues que los datos no son correctos, que los porcentajes que me dan no son correctos, que las cifras no son correctas. Sí me sirvió en el sentido de que me facilitó como una estructura para poder trabajar, pero si yo me hubiera quedado solo con ChatGPT y yo hubiera presentado eso hubiera sido un desastre, ¿verdad? Entonces, pues el profesor, dentro de su labor que tiene que realizar de verificar los trabajos de los estudiantes, pues se va a dar cuenta muy fácilmente, siento yo, de que si el estudiante dice que el aporte al trabajo de este tipo de empresa en Costa Rica en los años tanto es un 70% y verifica que los datos son un 34%, entonces se va a dar cuenta de que no hay concordancia en cuanto a la información, ¿verdad? Y en las consecuencias legales, pues ya aquí sería la normativa institucional de la universidad, que tengo entendido que es muy seria en estos temas, ¿verdad? Pero la principal forma de identificación que yo estoy viendo son los datos como tales. Son los datos como tales. Todavía la tecnología no está tan avanzada como para generarnos información confiable. Entonces me parece que tal vez que el estudiante que se basa solamente en esos resultados puede cometer muchos errores o se puede embarcar terriblemente, ¿verdad? Bien, esto nos responde tal vez una pregunta que nos hacía Andrea Jiménez Arauz. Dice, buenos días, gracias por el conversatorio. ¿Conocen alguna herramienta que nos permita detectar si un texto o recurso fue elaborado con inteligencia artificial? Creo que, bueno, ya quedó claro que existen algunas herramientas en inglés. Yo en algún momento me encontré una herramienta que prometía esto y hice la prueba y la verdad es que no lo detectó en español. Entonces creo que sí, todavía es como muy pronto para saber si alguna aplicación de estas pueda hacernos útiles para saber si algo fue hecho o no con la inteligencia artificial. Más comentarios. Nos saluda Juan Diego Delgado Vargas, nos dice muchas gracias, excelente tema y mucha relevancia. Y también Vanessa Villalobos Rodríguez nos dice muy interesante. Y planteamos otra pregunta que nos hace Alejandra Castro Granados. Dice, ¿es posible que con el avance de la inteligencia artificial y considerando que hay un factor humano que media para la generación de recursos a partir de ella, que cambie la legislación y se pueda llegar a proteger? Creo que eso también lo mencionaste, pero no sé si querés ahondar un poquito. Es muy probable, es muy probable, ¿verdad? Estamos todavía en una etapa muy alejada, ha habido un montón de cambios de criterios al respecto. Se dio un caso que creo que José lo había comentado
cuando estábamos conversando de previo, que era el cómic, que se habían hecho las ilustraciones con una plataforma de inteligencia artificial, creo que con Midjourney, y la Oficina de Copyright de Estados Unidos otorgó la protección, pero luego cuando se dio cuenta que se había utilizado esta plataforma, bajo el criterio que ya comentamos de que no era una producción humana, entonces le quitó la protección a la parte gráfica del cómic. Parece que el texto en la versión que leí era original, y entonces si el texto era original sí se mantuvo la protección, pero digamos probablemente se vayan a dar, pienso yo que se puede dar una apertura hacia este tipo de creaciones realizadas por inteligencia artificial. Con respecto al tema que estaba comentando Agustín, ayer estaba revisando la página de la OMPI y parece que se han otorgado patentes a invenciones que han sido realizadas expresamente por inteligencia artificial. Parece que hay una plataforma desarrollada que analiza los parámetros de una patente, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, y ha generado 2 propuestas que han culminado con patentes. Entonces yo me imagino, digamos, que sí, se va a dar una apertura para este tipo de creaciones, tal vez con un tipo de protección diferenciada o, como en el caso de la solución de Inglaterra, trasladándole los derechos, digamos, al titular del software o de la plataforma que se está desarrollando. Y es que si me permitís un breve aporte, también está todo el tema relacionado a la creación de código para herramientas que vos lo estás mencionando. Digamos, mucha de la parte de desarrollo informático, ChatGPT te lo puede optimizar, te lo puede generar y después eso vos lo puedes insertar en programas o un algoritmo que después vos puedes comercializar. Entonces, sobre esa estructura hay todo un tema de si realmente de quién va a ser la autoría o cómo se va a compartir esa autoría o de quién van a ser los réditos o, digamos, si la idea fue mía, pero yo no tenía conocimiento, se lo pregunté a la herramienta, me lo generó y me está funcionando. Creo que esa es la discusión a mediano o largo plazo de cómo entender esas dinámicas, cómo generar los procesos de, digamos, de protección o de, digamos, de evidencia de que realmente hay una persona por detrás que está creando esa idea y cómo después se está implementando. Sí, ahí tal vez, José, si me permitís el comentario, hay un artículo fresquito, recién salido de Andrés Guamus, bueno, no tan fresco, de febrero, y él lo tiene publicado para comentarios, donde él habla un poco del procedimiento, porque hay como una creencia, por ejemplo, de que las plataformas de generación de imagen toman las imágenes de las personas que están disponibles en la red, hacen un collage y que esa obra, como las que vimos en las imágenes que les presenté, es un collage. Y ahí tal vez José, tal vez Agustín, que tiene conocimientos más técnicos, me corrige y me apoya un poco en este tema. Hay distintos modelos que se utilizan para generar las imágenes por inteligencia artificial. Y hay 2 etapas, que es la etapa de ingreso de datos o la etapa de aprendizaje y la etapa de salida de datos, que es cuando se genera ¿cómo es que se llama la imagen como tal? Y parece que dentro de las bases de datos, que ya existe una preestablecida que creo que se llama Lion, que tiene 5.8 billones de datos, los datos que tiene no son las imágenes como tales, son vínculos a las imágenes y descripción en palabras de estas imágenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca crear? Que la inteligencia reconozca los requerimientos en palabras y los convierta a imágenes tales como están. Se utiliza un modelo que se llama modelo de difusión, que tiene unas características específicas. Luego se utiliza un segundo modelo que se llama modelo CLIP, que al parecer optimiza la relación de las palabras con los vínculos de las imágenes. Y por último se utiliza una parte medio técnica, que he hecho mucho esfuerzo para entenderlo, pero que se llama el espacio latente. El espacio latente es que la inteligencia artificial, para generar, por ejemplo, la imagen de un gato, no utiliza 1.500 millones de imágenes de gatos, sino que utiliza agrupaciones de datos como un clúster o grupos de datos, y que eso lo relaciona con las palabras específicas. Básicamente, como cuando a un niño le enseñas una foto de un gato, una imagen de un gato, y le dices gato, eso es un gato. Luego le enseñas la foto de un Golden Retriever y ella dice gato, y vos le decís no, es un perro. Y luego le enseñas una foto se me acabaron los animales amarillos,
pongámosle una vaca, un caballo, y la muchacha dice gato, perro, y vos le decís no, caballo. Y entonces la niña se genera en su mente su propia interpretación o su propia relación de qué significa cada palabra, y no podemos decir que cuando la niña hace un dibujo de un gato, de un perro, de un caballo, está plagiando al fotógrafo de la imagen que ella vio, ¿verdad? Es como su propia creación, ¿verdad? Eso es lo que se está discutiendo, digamos, actualmente. Y el análisis está muy técnico, específicamente en si se guardan copias o no se guardan copias de las imágenes. Parece que pueden haber unas pequeñas violaciones a copyright en la etapa de aprendizaje o de entrenamiento de la inteligencia artificial, que puede estar justificada por excepciones al derecho de autor, pero estos argumentos y estos juicios actuales que hay, digamos, contra las imágenes generadas por inteligencia artificial, pues por lo menos el pronóstico de Andrés Guadamuz es que probablemente no se vayan a ganar en contra de estas compañías. No sé si Agustín, ¿querés agregar algo o seguimos con las preguntas? No, tal vez sigamos con las preguntas y después hago una breve referencia. Bien, nos dice Carmen Andrés, creo que esta la podríamos responder cualquiera, la podría responder Agustín tal vez, y después si Cristian quiere hacer algún comentario. ¿Cuáles considera que son los problemas más relevantes, me imagino, que nos podría generar la inteligencia artificial en nuestro quehacer universitario, y qué recomendaciones aconsejaría? Yo no lo clasificaría como problemas, yo lo clasificaría como oportunidades, y bajo ese esquema, las oportunidades que las inteligencias brindan son muchas, en función de optimización, en función de inclusive de servir de un prerevisor de lo que nosotros vamos a hacer. Cristian dio un ejemplo muy claro de cómo a partir de un correo gigantesco que él hace, al final te sale algo sintético de 2 o 3 frases y cumple el mismo objetivo. Creo, y todos lo hemos hecho, yo me incluyo, cuando uno está tratando de redactar algo y no lo entiende o empieza a divagar, se lo manda a la inteligencia y él te lo aclara. Entonces creo que no hay, digamos, no hay tantos problemas más asociados a la herramienta, sino yo creo que lo que deberíamos enfocarnos es cómo cada uno de nosotros puede acceder a la información para entender y comprender las dinámicas con las cuales se generan los resultados de esa herramienta. Para hacer referencia a lo que estaba mencionando Cristian previamente, digamos, los modelos como tales funcionan con redes neuronales que lo que tratan es de identificar una mejor ruta, pongámoslo en ese caso, en donde vas a luchar con algo que la inteligencia tiene como cierta, que es un gato, y algo que yo le estoy pidiendo. Yo le puedo decir, hago un gato que esté en la luna caminando hacia la estación espacial, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que va a empezar a luchar contra ese concepto de cosas que ya son ciertas y tratar de generar algo, digamos, que tenga remotamente sentido. Podríamos decir, bueno, bajo ese esquema, los algoritmos empiezan a generar y te van a generar muchas versiones hasta que lleguen a un punto en donde diga, bueno, esto es lo que más se me parece, y te puedo dar 5 o 6 o más opciones de un gato en la luna acercándose a la estación espacial. Y cada una de esas 4 o 5 versiones tienen un potencial uso. Lo mismo pasa con aplicaciones, por ejemplo, cuando yo quiero desarrollar una presentación PowerPoint. Digamos, a veces yo tengo la idea, tengo el concepto, y hay inteligencias artificiales en las cuales yo ingreso los parámetros que necesito para una presentación. Ahorita solo están funcionando en inglés, y con base en eso te generan 10, 12, 15 slides ya predefinidas con imágenes, con los contenidos y con contenidos que, dependiendo de la especificidad, son ciertos, digamos, vos los puedes constatar. Entonces, los retos yo lo veo más en cómo nosotros podemos entender cómo funciona, cuál es el alcance, qué puedo, qué no debería hacer, y cómo interactuar eso. Con el lanzamiento y con la actualización de Copilot de Microsoft, que se va a integrar con 365, creo que eso va a ser un reto todavía más grande de cómo rediseñar la educación a distancia con herramientas ya incorporadas de tecnología, de inteligencia artificial dentro de nuestro día a día. Ya de hecho Teams genera, a partir de la última actualización, una
transcripción del audio en tiempo real cuando estamos en una reunión, que después te puede servir para hacer minutas o para hacer, digamos, seguimiento de tareas y demás. Antes uno tenía que utilizar otras herramientas para hacer esa transición. Entonces, hacia eso es a lo que vamos, cómo realmente poder conocer, interpretar y utilizar eso para una mejora del quehacer universitario y educativo. Bien. Dos preguntas que me parece que están relacionadas. Una es de Mora Carla, que nos dice: me gustaría consultar si la información tomada de alguno de estos chats se toma como una referencia y se debe citar o no. Y Rodríguez Will nos pregunta: en este momento, ¿tienen las universidades la autoridad o capacidad para sancionar o prohibir el uso de las inteligencias artificiales en los trabajos académicos por parte de sus estudiantes? Si quiere, comienzo yo. Pues yo haría la referencia, ¿verdad? Lo importante es el aporte. Creo que se puso de moda una noticia en la cual se había citado como referencia en un artículo científico publicado, creo que por ahí tengo guardado el vínculo, donde se puso como referencia ChatGPT en la elaboración, ¿verdad? Y en ese caso se publicó el artículo. Ya eso depende, digamos, de los parámetros de las revistas, ¿verdad? O de los parámetros de donde uno quiera publicar. Yo haría la referencia, pero volvemos al mismo punto, que es el que me llama a mí la atención. Se utilizó ChatGPT como una herramienta, por ejemplo, como para generar una estructura, como para generar un marco teórico básico con el que uno va a iniciar la investigación, o incluso se utilizó ChatGPT para corregir faltas de ortografía o problemas de redacción, que yo no lo veo tan grave, o se utilizó ChatGPT para hacer el trabajo, ¿verdad? Si probablemente el estudiante o la persona utilizó ChatGPT para hacer el trabajo, no va a estar en la disposición de ponerse en evidencia y de citar, digamos, que utilizó esa herramienta. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que tenía que ver con las normas internas de la universidad. No conozco también, o tendría que pegarle una repasada. La última vez que le pegué una repasada fue para un tema específico, ¿verdad? El reglamento de la universidad. Tal vez don Agustín lo tenga más fresco, pero tengo entendido que hay sanciones específicas establecidas. Sí hay sanciones con respecto al plagio, digamos, como tal, si se identifica que no se está citando el autor. Inclusive dentro de las últimas revisiones de APA 7 también se están haciendo ajustes y modificaciones de cómo incluirlo, digamos, o cómo citarlo, digamos, a este tipo de inteligencias o demás. Por ejemplo, en algunas imágenes, cuando se descargan, de hecho viene un sello de marca de cuál es la inteligencia que la generó y demás. Entonces que a veces es muy obvio de dónde es que viene la información que se está generando. En otras tal vez no tan necesario. A nivel de maestría, que te puedo decir en función de lo que se ha venido, o que también estoy vinculado, no está tan explícito, digamos, la no utilización, sino el tema de la similitud o similaridad en los documentos. ¿Eso qué quiere decir? A la hora de pasar un documento por Turnitin, él te va a generar un porcentaje de similitud. Entonces, dependiendo de los ajustes que haga el mismo Turnitin para poder identificar si ese texto proviene o no de una inteligencia artificial, ya sea por la forma de redactar o demás, ese porcentaje de similitud se te puede castigar. Y en función de, digamos, de qué tan preciso sea lo que estás diciendo o lo que estás poniendo, y te va a generar también un porcentaje muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos creas un artículo completo por ChatGPT y lo pones bajo la herramienta y Turnitin te dice hay un 99% que todo este texto sea elaborado por ChatGPT o por una inteligencia artificial, ahí sí ya pueden venir medidas asociadas a eso. Entonces, hacia eso también es a lo que vamos a ver cuál es el parte y el proceso de creación que los mismos estudiantes de las universidades se están enfrentando, ¿verdad? Perfecto. Ya nos quedan poquitos minutos. Quisiera, hacer un pequeño comentario y generar tal vez un mensaje final cada uno para ir cerrando esta actividad. Agradecerle a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, a todas las personas que han comentado y por supuesto les han hecho preguntas. Yo, quería comentar un poco que
que insisto mucho en este punto de que probablemente esto pues va a seguir evolucionando. Y me recuerdo que había leído sobre en la época en que empezaron a salir las cámaras fotográficas o empezó a salir la fotografía, el reconocido pintor Charles Baudelaire decía que con la introducción de la fotografía el arte se reducía su dignidad. Y otro pintor también, Eugene Delacroix, decía que ningún aparato mecánico podría hacernos ver lo que hacía un pintor. Esto evidentemente ha cambiado porque actualmente la fotografía es considerada como un arte. Entonces creo que en la parte artística puede ser que a futuro las producciones generadas por inteligencia artificial, y puede ser una discusión de otras generaciones, cuando la gente empiece a escuchar música generada por inteligencia artificial y se sienta identificada con música creada por inteligencia artificial, no nos va a importar o no va a importar lo que yo, José, piense de que la música, la mejor música es la hecha por seres humanos, sino que va a ser un tema de que simplemente la gente ya va a tener interiorizada en su vida. Entonces creo que de repente, en unos años, y lo hablo tanto en el tema del arte como en el tema de la propiedad intelectual, nos vamos a encontrar con que las cosas van a ser diferentes a lo que hemos imaginado o lo que hemos planeado o que hemos imaginado que nosotros, recuerdo, ponían un ejemplo en una charla de en Blade Runner, la película de Ridley Scott, se imaginaban que en el 2019 la ciudad iba a ser ocupada por autos voladores y una ciudad sumamente futurista, y llegamos a 2019 y nada de eso ha pasado. El futuro no lo sabemos, nunca vamos a poder predecir hacia dónde van a ir las cosas. Entonces, un comentario final cada uno para cerrar con esta actividad y de nuevo agradecerles la participación. Si quieren, empiezo yo para dejarle el cierre a Agustín. Yo estoy en lo personal lleno de ilusión, lleno de expectativa. Espero que me alcancen los años para poder presenciar todo el desarrollo que se va a dar en estas nuevas tecnologías. Espero que se me dé la oportunidad tal vez de hacer algún aporte en este tema desde el punto de vista jurídico y de la propiedad intelectual. Hay unos autores rusos que están muy de moda en un género que se llama LitRPG, que desde hace años vienen prediciendo o pronosticando, por ejemplo, la generación de mundos virtuales, donde el mundo virtual es desarrollado y gobernado por inteligencia artificial. Entonces, todo lo que pasa en ese mundo es customizado a lo que uno quiere, ¿verdad? Si yo quiero ver por ejemplo, en el futuro me imagino, quiero ver los 7 libros de Harry Potter en estilo anime, pues llegará el momento en que se lo pido a la plataforma y lo genera inmediatamente. Si quiero escuchar la música de Star Wars interpretada por una orquesta sinfónica, pues se lo pido y lo recibo inmediatamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde los temas de la propiedad intelectual tienen que ajustarse, ojalá, para poder permitir que se den todos estos avances y que todos podamos disfrutar de las cosas buenas que nos puede traer la inteligencia artificial. Gracias. Adelante, Agustín. Sí, nada más cierro con la misma motivación de que esto apenas está empezando, apenas se empezó a discutir hace 7, 8 meses de forma más, digamos, con mayor frecuencia y con mayor, digamos, intensidad, pongamos en esto. Sin duda, si nosotros nos visualizamos dentro de 2 años, la discusión o los comentarios que decía Cristian van a ser otros, va a ser cómo realmente mejoramos, cómo interpretamos, cómo generamos contenidos ya a partir de inteligencias más actualizadas, más robustas. Inclusive para los que tengan a bien, ya hay inteligencias artificiales que se vinculan con WhatsApp, con Telegram, con otro tipo de mecanismos que están más al alcance de la mano, que no necesariamente es interactuar con una computadora, sino desde un sistema de mensajería instantánea vos puedes hacer consultas e inclusive recibir imágenes de esas mismas consultas con las inteligencias. Entonces, ¿con esto qué quiero decir?
tratemos de seguirle el ritmo a la forma en la cual se van generando y a la forma en la cual van cambiando para que veamos esto como un aliado, como ese espacio virtual que tenemos para poder solucionar problemas tal vez del día a día, que nos agilicen tiempo y nos economicen eso, pero también tengamos la rigurosidad para poder discriminar qué es basura y qué no es basura. Y con base en eso, la única forma de hacer eso es con el conocimiento humano que cada uno tenemos. Y con esto digo que la inteligencia hasta el momento no va a poder sustituir esa parte del quehacer humano que nos hace diferentes a las máquinas. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias al abogado, notario, profesor universitario y productor académico Cristian Quesada Porras por haber estado con nosotros hablándonos acerca de la propiedad intelectual o los derechos de autor en relación con la inteligencia artificial. También agradecer a el investigador del Observatorio MIPYME, compañero del equipo de personas que estamos trabajando inteligencia artificial desde la UNED, Agustín Gómez Meléndez. También agradecerle a nuestro compañero Gerardo Maroto en el control técnico. Y quien les habla se despide y les agradece la sintonía. Les recordamos que cada mes, como parte de la estrategia de transformación digital, vamos a seguir teniendo más conversatorios. Así que en este momento no recuerdo exactamente la fecha, tal vez si Agustín la tiene por ahí, pero les vamos a estar contando a través del correo institucional la fecha del próximo conversatorio. En todo caso, estén pendientes de... Está para el 30. Ok, para el 30 de junio vamos a tener otro conversatorio, así que invitados e invitadas a participar. Cierro diciendo que muchas gracias y nos escuchamos muy pronto y nos encontramos en otro de estos espacios. Hasta la próxima. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.